Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe de todos los días, Ñande Yarañe del Antiguo Testamento. Estamos viendo la teología del libro de Ruth. Behuecatuba lleva allí este hermoso libro de 4 capítulos nada más, pero sobre todo esa introducción que nosotros habíamos dicho, que el libro de Ruth es una corta narración histórica que entra en la clasificación literaria del cuento. Es decir, aquí hay alguna situación, alguna problemática muy importante que se quiere solucionar, es decir, el autor sagrado de cierta manera está buscando dar soluciones a algunos problemas. ¿Cuáles serían estos problemas que nosotros tenemos detrás? Es decir, ¿cuál es el objetivo del autor principal? ¿Hacia dónde está apuntando? Nosotros habíamos hablado que tal vez era la de elogiar los deberes sociales del levirato. Esta mañana Monguetá lleva levirato en el sentido, si uno de tus hermanos se moría, entonces el hermano tenía que hacerse cargo de la familia, de la mujer, de darle descendencia. O también otra posibilidad será que era una protesta contra las políticas después del retorno del exilio. Sobre todo aquí se refiere a Esdras y Nehemías. Después del exilio ellos se dan cuenta y dicen verdaderamente, Ereñandela ya al exilio, y nos fuimos al exilio, según ellos y según esta reflexión, sobre todo de la corriente deuteronomista, porque nos alejamos de Dios. ¿Y cómo nos alejamos de Dios? Por las influencias de los otros dioses, nos dividimos, nos disgregamos a causa de los extranjeros, es decir, situaciones del extranjerismo. Aquí entonces surge este libro para decir, no, fíjate, Ruth, que es una moabita que era acérrimo enemigo de Israel, Moab, pero sin embargo, mira, Ruth la moabita es la que va a salvar después nada más y nada menos que la dinastía del rey David. Se habla entonces de esta monarquía como salvando la figura, es la bisabuela del rey David. Bueno, después también estaba la otra posibilidad, será que era la de defender justamente la dinastía del trono de David. Tal vez por aquí, ¿verdad? Es uno de los objetivos interesantes y nos hace entender bastante esta situación. Luego, una cuarta posibilidad es el de decir que el libro de Ruth nos habla de una nueva posibilidad para la realidad de vida de las mujeres. Claro, porque aquí prácticamente son las mujeres las que llevan adelante esta historia. Y entonces realizan la historia de la salvación gracias al accionar de esta mujer. Tanto Noemí por una parte, que es la suegra, y luego Ruth, pero Ruth motu propio, ¿verdad? O sea, ella realiza por su iniciativa, por su creatividad,
sabe lo que conviene, sabe lo que es bueno, sabe lo que se necesita. Bueno, y hay una tercera posibilidad también como objetivo, será que era la de felicitar la práctica del Gesed. Gesed significa misericordia, mísero cor cordis, tener corazón con el mísero, tener corazón con el necesitado. Es una también posibilidad muy hermosa, porque estos 5 títulos que nosotros leímos, posibilidades, nosotros podemos y vemos y encontramos justamente en este libro. Es muy interesante, ¿verdad? Mirar, saber y entender lo que sucede. Bueno, y ahora estamos viendo justamente la teología. ¿Qué es lo que puede enseñar, decíamos, Ruth, este libro de Ruth sobre Dios? Nosotros allí mismo decíamos que este libro, por ejemplo, carece de milagros, de prodigios, de portentos, de visita de ángeles, de zarza ardiente, de mares que se abren, de montañas que tiemblan, de guerras santas, que son relatos muy típicos en el Antiguo Testamento. Mira, de Yayuhu formal allá, cuanto libro ya habría del Antiguo Testamento, siempre Dios se manifiesta de una o de otra manera. Todas las situaciones de la vida del hombre para darte a entender que es Dios el dueño de la historia, el dueño de toda la creación. Y entonces se utilizan estos géneros literarios, estas formas de mostrarnos que Dios está presente, ¿verdad? Pero sin embargo el libro de Ruth no tiene nada de estas cosas. El libro de Ruth en su teología es un libro pero sumamente, entre comillas, sumamente tranquilo. No mombe uasuña de omimba llevanda y por la portento cuera, etc. Pero cómo se manifiesta Dios, cómo se da a conocer Dios. Y Dios se da a conocer a través del lenguaje. ¿De quién? Y de los personajes de la historia. Nosotros tenemos unos cuantos personajes, 3 luego desaparecen enseguida. Elimelech, ¿verdad? Que era el esposo, ¿verdad? De Noemí, pero enseguida Elimelech se muere, pero después vienen también sus hijos Mahlón y Quilión. Ellos también que se casan con moabitas, dice, también se mueren. O sea, 3 moabitas desaparecen. Ahorita llega otro 3, los 3 cuñas. Noemí, Ruth y Efra. Bueno, estas son las que después continúan con el diálogo, pero después Efra también las abandona y quedan Noemí y Ruth. Y luego aparecerán los otros, que será Boaz principalmente, el otro que aparecerá en escena. Muy bien, volvemos enseguida con más de Yarañ Antiguo Testamento. Álvaro y María tienen 6 hijos. Son originarios de Murcia, España, pero desde hace 3 años están en Albania en misión para evangelizar. Pertenecen al camino neocatecumenal. Fue una experiencia que va uno con mucho miedo, va uno no sabe lo que se va a encontrar, no conoce el idioma, no sabíamos el albanés, pero eso también nos ayudó a ser más humildes, a tener contacto con la gente. Ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia donde hemos visto que el Señor siempre ha ido delante de nosotros. Y nuestro trabajo es ayudar a la iglesia local, la iglesia de Albania, ayudar a la gente y estar con ellos. Aunque para ellos la llamada a evangelizar era clara, las dificultades no se hicieron esperar. Costó encontrar trabajo y, de hecho, decidieron emprender su propio proyecto en familia. Se llama Arma Misionera y elaboran a mano rosarios o artículos de devoción que venden en el extranjero. La gente se sorprende mucho cómo es que unos españoles están aquí, porque en Albania todo el mundo se quiere ir de ahí porque es un país difícil, es un pueblo muy cariñoso, un pueblo muy cercano. Un pueblo que te abre, te da comparte todo lo que tiene con la gente. Los Arnau Ortuñas son una de las muchas familias del camino neocatecumenal que han aceptado el reto de ser misioneros. El Vaticano se unirá próximamente a la Convención sobre el Clima de la ONU, lo que le permitirá formar parte de los acuerdos climáticos de París adoptados en 2015. En un comunicado, el Vaticano dijo que al adherir al histórico acuerdo negociado por 196 partes, pretende contribuir y dar su apoyo moral a los esfuerzos de todos los estados para cooperar en una respuesta eficaz y adecuada a los desafíos que el cambio climático plantea a la humanidad y a nuestra casa común.
Solo los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático pueden ser partes del Acuerdo de París. Como Estado observador, la Santa Sede tuvo que solicitar primero su adhesión al organismo de la ONU para poder adherirse al tratado. La medida será un gesto significativo, ya que el Vaticano está haciendo un llamamiento para que se propongan objetivos climáticos más ambiciosos antes de la conferencia sobre el clima COP27 de Egipto del próximo noviembre. Se hubiera olvidado de su origen. El Papa Francisco calificó de irreversible el camino emprendido por la Iglesia para alcanzar una política de tolerancia cero ante los abusos a menores. En la entrevista con Reuters, el Papa reconoció que en algunas iglesias católicas locales se encontraron resistencias a la hora de aplicar normas para prevenir los abusos. Sin embargo, subrayó que con cada nuevo paso crece la conciencia de que este es el camino a seguir. A lo largo de su papado, Francisco ha tomado diversas medidas. Apenas un año después de su elección, creó la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, un organismo formado por laicos y clero, destinado a sensibilizar a las conferencias episcopales. En 2019, Francisco convocó a principales obispos de todo el mundo a Roma para hablar del problema. The Holy Father has given the Commission a very clear mandate to animate the entire Church from within the Roman Curia on the subject of child protection. Aunque los críticos dicen que la Iglesia todavía no hace lo suficiente para prevenir los abusos a menores, el Papa Francisco dijo que el cambio que ha llevado a cabo para dar a esta comisión una mayor voz en la Iglesia va bien y que además apoya a esta comisión totalmente. Tengan confianza en él, hace ese milagro maravilloso. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce
que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Voglio camminare con te, Maria. Tu sei mia madre e la mia guida. Tu per me sei il più grande esempio di santità ed umiltà. Voglio camminare con te, Maria. Non solo un momento, tutta la vita. Ho bisogno del tuo amor di madre. Prega per me, curati di me. Guida i miei passi, portami al cielo. Sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Voglio camminare con te, Maria. Mare nel dolore e nell'allegria. Tu che sei fedele nella croce, portami tu fino a Gesù. Guida i miei passi, portami al cielo. Sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Regina celeste, guardami con compassione. Oggi ti do la mia
tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Ruth. Ñañemongueta Sejina, especialmente hoy sobre lo que significa el Goel. Esta es una de las palabritas que aparece aquí, el Goel, el que me rescata. Porque en la situación, ¿verdad?, del levirato, como decíamos, tal vez era uno de los objetivos, será que eso es lo que el autor sagrado estaba queriendo comunicar, nos habla de que tiene que existir un Goel, aquel que te rescata, que te saca de la situación difícil en que te encontrás, ¿verdad? Ese es el Goel. Bueno, vamos a mirar un poco lo que significa Goel. En hebreo significa redentor, el que redime. Entonces ya no está que upeaña mi que ya no ume ya igual amiga ya me catumba eva dice la Goel. Goel significa el que te rescata, el redentor. Es el participio del verbo hebreo gaal, que quiere decir liberar, liberar. Como ella ya puede tener bautismo, a veces dijera hoy upeaña lleva Gael era pemita y lleva pecha Gael aponando yo la picuaba va la vemos ya la tera y ya llevando y cuay que mo picuatas ahí. Pero entonces, queridos hermanos, es interesante conocer Gael sería justamente Dios que libera. Él significa Dios. Gaal quiere decir justamente el liberar, liberarse de situaciones de esclavitud, de situaciones que nos aprisionan. Con la Gaal. Y aquí entonces viene el nombre Goel, Dios entonces que te va a liberar, Dios que te va a sacar, te va a redimir. Entonces es importante, upebe pechaña moñe punuana, peña jaycuarire, va evaise ir a lo esencial, a lo fundamental, el conocimiento de la misma palabra, lo que significa Gaal, Goel, Gael, todo esto entonces que son de la misma familia, nos habla de liberación y nos habla de redención. En la ley hebrea, con allí cuando eres acuera la hoy puru, amba eres acuera omoí lleva, pe en güera. ¿Por qué aparece esta palabra o este significado? O mejor dicho, ¿cuál es la intención? Entonces, la intencionalidad al utilizar esta palabra Gaal, Goel, en la literatura hebrea. Ellos lo ponen en la ley hebrea. Si un judío se había visto obligado a venderse, porque no iba a la isla y cuera, lleva Shemboriajú o lo que sea, indica tuvimos a pagar la deuda y entonces tenía que entregarse. En vez de ir a la prisión, se entregaba a esa familia más de vea, lleva a peor de vea, y bueno, eva tú la se allá por mí, lleva a pagar la deuda. Entonces, si se veía obligado a venderse por deudas a un extranjero, venía a ser obligación de su pariente más próximo rescatarlo. Entonces el pariente más próximo tenía que rescatarlo. Nosotros esto lo encontramos en el libro del Levítico. En el capítulo 25 tenemos los versículos 23 en adelante. 25, 23 en adelante. El rescate de las propiedades de las tierras. Es importante. La cuestión de la tierra es una de las cuestiones esenciales que encontramos nosotros en la Biblia, en el pensamiento y en el desarrollo deuteronomista. La tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía, Ñandiyara. Y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Entero este ayahuataco apeari lleva ayaycuaponana, que la tierra no puede venderse definitivamente a nadie, porque la tierra es mía. Pepe y minte hinago abe abe pei puru hina pe she ayapo. Pea
Shemba. Apenas peje shakuana, pea shemba ejayem. Ni la peña embollara ese, qué interesante, ¿verdad? Esto que se escribe allá hace más de 2000 años, ¿verdad? Tengo con allá y puro llegaña, yo mando allá a muchos terratenientes sobre todo. Terratenientes tienen la tierra como si fuesen dioses, entonces coño considera dioses, entonces a ni que te dice, bueno, usted dice, son para mí extranjeros y huéspedes en mi tierra. En cualquier terreno de su propiedad, ustedes concederán el derecho de rescate sobre la tierra. Si tu hermano queda en la miseria y se ve obligado a vender una parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá a ejercer el derecho de rescate sobre lo que ha vendido su hermano. Queridos hermanos, esto también dentro del contexto histórico. ¿Qué quiere decir que haya vendido su tierra? Ese hermano, dice, tan pobre, ese pariente más cercano después. Si tu hermano queda en la miseria y se ve obligado a vender una parte de su propiedad, está en la miseria. Bueno, aquí te habla de su hermano, de su familia, de su propia sangre, de su propia carne, de la cercanía, ¿verdad? Como familia, en el mismo clan, en la misma tribu, para rescatar. Recuerden que el problema que hay por detrás en realidad es aquello de que ellos habían perdido también la tierra, se fueron al exilio. Y esa experiencia fue tan dura, tan fuerte, que ahora entonces ellos hacen como ley y dicen, no, aniki hoy coveñan de Regeupea, aniki hoy coñan de hoy extranjeros en nuestra propia tierra. Qué lindo esto, más de 2000 años atrás, añan de Cupilla, había la añan de Netango, añan de ñaven de pa cuanto oía, vea, lleva, o miamente, o verumí, añan de, porque ñamó varias palañas de pueblo. A palañas de la Pichacuera, y claro, después se sienten en la necesidad de vender la hora comiante más o vende, lleva. Pero los culpables son los que estamos arriba, ¿verdad? Que nos estamos dando oportunidades. Ñamón da palañas de la Pichacuera. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la Iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña
al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, el libro de Ruth. Aquí nosotros estamos hablando del Goel, Mábala Goelgina, Aveñan de Hueromandu Aina, según el libro del Levítico. Estamos leyendo y estamos viendo, porque dice en la ley hebrea, si un judío se había obligado a venderse por deudas a un extranjero, venía a ser obligación de su pariente más próximo rescatarlo. Y eso es lo que estamos leyendo en el Levítico, capítulo 25, 23 en adelante. La tierra no podrá venderse, ya de Curia lleva definitivamente, porque la tierra es mía, de Yara. Y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes en esa tierra. Vean, posiblemente y entonces te hace recordar esto. En cualquier terreno de su propiedad, ustedes concederán el derecho de rescate sobre la tierra. Ustedes concederán el derecho de rescate. Es decir, la tierra, el lugar donde vivimos, es tan importante. Peagolan ñane famoso terruño, viene de tierra, terruño, pende, renace jahueve, upebe de, remoñe punuacue pendere cobe, upebe ndere cacuaba, lleva. Ese es el famoso terruño, el amor y la nostalgia por la tierra, el terruño. Bueno, entonces dice, si tu hermano queda en la miseria y se ve obligado a vender una parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá a ejercer el derecho de rescate sobre lo que ha vendido su hermano. Lo que ha vendido, el derecho de rescate. Es interesantísima, ¿verdad?, esta ley. Esto lo estamos mirando de un sentido idealista y es un sentido profundísimo, ¿verdad?, que tiene el autor sagrado y está invitando a todos. Si tu hermano quedó en la miseria, no podemos perder la tierra, no podemos dejar que otros se adueñen de esa tierra, ¿verdad?, porque todos la necesitamos. Y justamente eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando estábamos hablando y decimos el terrateniente, están en la orecuala pero de una manera impresionante. Entonces, aquí está la injusticia social, ¿verdad? Después vienen todos estos problemas. Ahora, ¿cómo hacer verdaderamente? No es fácil, ¿verdad?
porque después comienzan los problemas sociales, y en los problemas sociales el terrateniente dice con monda sente hoy, con no va a poseer hoy, con no ya posee hoy, va etcétera, etcétera. Bueno, esa es la defensa, ¿verdad?, del terrateniente. En cuanto que el otro dice bueno, pero se dan cuenta que todos estos elementos, al final de cuentas, crean problemas y dificultades, porque cuanto menos posibilidades nos damos los unos a los otros, más ignorantes vamos a ser, y justamente después lo que menos vamos a hacer es tener luego capacidad. No tenemos luego capacidad. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad del trabajo, ya no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Y porque nunca se le dio esa oportunidad, nunca se le formó. ¿Entienden? Y entonces esa es la verdadera miseria, esa es la verdadera pobreza. Añande, inteligente que añande. Y toda esa gente así era ñarandú con la gente, hoy cuando la pela y taoina handicatu invadeo ya pues él no va a poseer, sino que porque no se le dio la oportunidad. Pero cuanto menos oportunidad, cuanto menos desarrolló su cabecita, su inteligencia, claro que después no tiene luego ni idea. No todos tenemos esa posibilidad. Entonces, y yo eso les puedo decir porque a mí me llama la atención muchísimo, ¿verdad?, del hecho de los santos en la iglesia. Yo mando a oír siempre la San Juan Bosco. Don Bosco, cuando se encontró por primera vez con este Mitaí Bartolomé Garelli, él le preguntó, ¿sabe leer? No. ¿Tienes papá? No. ¿Tienes mamá? No. ¿Ya hiciste el catecismo? No. ¿Ya hiciste tu primera comunión? No. ¿Regó la escuela? No. ¿Estás trabajando? No. De las horas. Digo, ay, mamá, por anduta, yo ya, ¿cuánto por anduta? No. Entonces, yo pensaba por un poco, digo, de truñe, ¿sabes silbar? A Pepe la mitad, y oye, ¿sabes? Ay, claro que sí, o tú, bueno. Entre chiste y de veras, de esta narración que nos dice cómo Don Bosco comenzó su primer trabajo con los chicos abandonados, quiere decir sobre todo que él comenzó con algo que esa persona sabía hacer. Bueno, por lo menos de ella, pero vamos a aprender. Y de ahí viene todo el sistema, ¿verdad?, de educación. Entonces, la ñandeña te ven. Ni la ñandeña ereitila ya entela con ando va a poseer y con ando ya poseer. Claro que ahora no van a hacer nada ni van a querer hacer nada porque Itaúminte oía veía, o sea, no tuvieron posibilidad ni de aprender algo, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, pero el que quiere se esfuerza y lucha, ¿cierto? Pero ni upeanango mucho andoreco y la capacidad, porque ya están solamente expuestos a la vida. Y después nosotros ni sabemos todas las dificultades, ¿verdad?, que muchas personas de este estilo de vida sufren, ¿verdad? Porque le rechazamos, le dejamos de lado. Entero de te aginala, o ya vete en Boria, o lo que sea, oye, poria juguere con las apisares, llevamos a Sayuela y pues yo mi aves a cero y puente otra, lleva. Por eso es que está aquella famosa frase, porque eso es esencial y fundamental desde la palabra de Dios. ¿Saben qué dice esa palabra, queridos amigos? Justamente dice, no hay que dar el pan, sino que no hay que dar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar. Enseñar a pescar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida.
les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. El Señor que nos ayuda, que nos guía siempre con su palabra y sobre todo que nos da aquella gracia que nosotros necesitamos para nuestra vida. Hoy leemos la profecía de Miqueas. Estamos en el capítulo 6, del 1 al 4 y luego del 6 al 8. Escuchen lo que dice el Señor. Levántense, convoca a juicio a las montañas y que las colinas oigan tu voz. Escuchen montañas el pleito del Señor. Atiendan fundamentos de la tierra, porque el Señor tiene un pleito con su pueblo, entabla un proceso contra Israel. ¿Qué te hice, pueblo mío, o en qué te molesté? Respóndeme. ¿Será porque te hice subir de Egipto, porque te rescaté de un lugar de esclavitud y envié delante de ti a Moisés, a Aarón, a Miriam? ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año? Y así continúa con estas preguntas retóricas, queridos hermanos. Y sobre todo el Señor nos vuelve a pleitear, entre comillas, nos hace un juicio, por anduñante. Va, eikola ibaía la shaya puacuenen dieshera. Va, evigola ibaía. Va, elanande gustaya. Ame en baitegonde, ame en delandere koe, ame en de lareikote me bareiko ponajama. Hamba esarambimba ebailare ya poreina. Ahí está. Es una pregunta retórica profundísima, queridos hermanos, que hoy el Señor deja en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Porque nosotros, queridos hermanos, tenemos todo para ser felices, todo para que nuestra nación pueda funcionar como una verdadera nación sin corrupción. No hace falta la corrupción, no hace falta el ñemondá, no hace falta las sobrefacturaciones. Vamos a trabajar en paz, vamos a trabajar de acuerdo a los principios y los valores del Evangelio, de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Si todos tuviésemos educación, si todos tuviésemos todas las oportunidades para salir adelante, evidentemente que no habría pobreza, no habría tanta tristeza, no habría tanto dolor, no habría tantos niños en la calle, no habría tantos indígenas en los semáforos, no habría, queridos hermanos, tanta corrupción. Porque ya reco veinte, opeareñante yara pleiteañan en de eikola ayapola y bahía, ayevela dereyechacuay, ba evigola ayapola ne contra, ayevela peche de la derechas por la ibaya, tengo la derecha por la ibaya se contra, porque ya me entiende, ante upear en bojecoviana guri, en bojekovia ponara guri. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Vamos a entender lo que el Señor nos está pidiendo. Vamos a dejarnos tocar por su gracia y por su espíritu para que podamos cambiar nuestra nación, podamos cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro, la teología del libro de Ruth. Nosotros ahora nos concentramos, queridos amigos, en la palabra Goel, el que te rescata, pende pe vagina, pemba vaiwi, de esa miseria, de esa situación, ¿verdad?, de falta de crecimiento, de entrega. Tan vaya lleva, pero eso es porque te encontrás verdaderamente en lo mísero. Esa sería la palabra misericordia, el cor cordis, el corazón abierto al mísero, al pobre, al necesitado. Pero pearella, pear contevena, pear conteve. Pero dijimos, ¿verdad?, al terminar el otro bloque, que nosotros hablamos aquí no tanto de dar el pescado, decíamos, sino que hay que enseñar a pescar. Ciertamente que seguramente comenzaremos con los dos. Hace esto o hace aquello, sino que primero es una asistencia. Ese es el buen samaritano que le levanta, le cura las heridas. O sea, nosotros primero damos ese primer paso. Ñandeco está ya con la propuesta por una peña de yara, ñande eva cueja peña de yara o ya peña de pobre, tamba y bona ya veré, tamba y bona. Antero vete a coña henduma va cueja ya y cuaina va peña de yara la ya ñande, va para los chicos ñande. El asunto es que después en la práctica. Por eso es que Santiago, por ejemplo, cuando habla de estas cosas es maravilloso, ¿verdad, Santiago? Pues Santiago en su carta que le está escribiendo a los cristianos le está diciendo, atención, yo voy a conocer tu fe por medio de las obras. Las obras. Pero ¿qué quiere decir las obras? No quiere decir que la obra de por sí te va a salvar, sino que la obra demuestra que verdaderamente vos tenés fe. Porque vos no me podés decir, hey Santiago, que tengo fe ande ella, pues va de mongo, de inecuay. Está con la bella lleva güero sapucay pare, estilo protestante. Güero sapucay, cree en Jesús, ya será salvo. A que el creer nomás ya es todo. No, equivocado. De ley, de entender, va para la ley, porque aquí tenemos las dos piernas. Llego siempre pesa, ¿verdad? La pierna izquierda y la pierna derecha. Andere guatajanma, fe y obras. A Santiago es fe y obras. Pero Santiago incluso dice bien, ¿verdad?, que los dos están correlacionados, ni lo uno ni lo otro. Algunos dicen, no, las obras. No, las obras te salvan en la medida en que vos también lo estás haciendo de corazón. Hay que leer nomás también San Mateo capítulo 25, ¿verdad? Del 35 en adelante, Pelé, veñan de Yara, lleva y pone a la izquierda y a la derecha las embacueras, es decir, cada uno de nosotros en nuestra vida. Y bueno, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Antes lo vete a pedido por anduja y veñan de Yara, araca, cobrero esa, oregondoro esa, de la de varias, de uejaina, corriendo de guay, siendo esa, siendo así mandú, güey. Bueno, pero el Señor ahí le está diciendo, cuando ustedes lo hicieron, actuaron. También en San Lucas, ¿verdad?, la famosa imagen de Marta y María. Ahí, por ejemplo, ahí podemos decir que uno parece que acentúa más la obra, porque dice que Marta, cocinar o yapoye preocupa a opella y yargelma o uma y poshilma o y Jesús y ayema a María que estaba sentada escuchando, dice la palabra del Señor. Ahí sueña de Yara, a tu mina y yo me lleva tu mina a beta se pitimo, llegó a cocinar y a ver agua, es una forma plástica, ¿verdad?, de decirnos. Tampoco es el accionar simplemente. Se dan cuenta que no, es también las obras por las obras. Aquí primero tiene que haber una contemplación, queridos amigos. Pero esa contemplación, cuando entramos, entendemos, sabemos, conocemos. Entonces Jesús le responde, ¿verdad? Marta, Marta, tú te afanas en tantas cosas, pero hay una cosa la más importante, y María eligió la parte esencial, aquello que es primordial. Peñandeña y contememas a peñandeña ya po, ñañe purón bovela ñacu.
Primero tenemos que tener objetivos. Primero tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Hamba ere para la yaya poñeina. Vaya pa peñan de yara ñane atoy hamba ella pañan de yaku. Esto es lo primero, queridos amigos. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar y lo que nosotros tenemos que preocuparnos de hacer. Entonces, por eso, aquí el rescate de las propiedades, el rescate de la tierra, se refiere justamente a esta acción del judío en este caso. Le está diciendo, pero claramente a través del libro de Levítico, si tu hermano queda en la miseria y se ve obligado a vender una parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá a ejercer el derecho de rescate sobre lo que ha vendido su hermano. Si no tiene a nadie que pueda ejercer ese derecho, pero adquiere por sí mismo lo necesario para el rescate, calculará los años transcurridos desde la venta, devolverá la diferencia al comprador y así podrá regresar a su propiedad. Bueno, y así continúa, queridos hermanos. Sobre esta palabra Goel, el que te rescata, porque es importante para nuestra sociedad, para nuestra actualidad en nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.